Pues otro vídeo más de Detección Metálica. Llevo ya meses pensándome si hacer o no este vídeo. Estoy prácticamente seguro de que va a haber gente que no lo va a entender y al final me va a acabar perjudicando, ya que hoy en día vivimos en una dictadura cientifista y hay ciertos temas de los que está muy mal visto hablar y mucho menos criticar. Pero como os digo, llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto y creo que es importante que os hable acerca de lo que está pasando. Además necesito vuestra ayuda en alguna cosa que os voy a comentar después del vídeo, pero antes tenemos que entender qué es la arqueología en España y cuál es su historia reciente. En este país, en torno al año 1997, comienza el llamado boom inmobiliario. En estos años se removieron volúmenes enormes de tierra para la construcción de todo tipo de infraestructuras y se pusieron patas arriba a la inmensa mayoría de nuestras ciudades históricas, llevándose por delante una incontable cantidad de yacimientos arqueológicos de todo tipo y de toda época dispersos por el territorio. Este ha sido el mayor expolio de nuestro patrimonio en la historia de España. Cientos, si no miles de yacimientos arqueológicos que nos podían haber dado pistas importantísimas sobre nuestro pasado quedaron totalmente destruidos con el beneplácito de la administración y la colaboración necesaria e imprescindible de los arqueólogos. Y ahora ya sé que muchos os estaréis llevando las manos a la cabeza preguntándoos que cómo puedo estar diciendo eso, si los arqueólogos son precisamente los encargados de velar porque esto no suceda. Supuestamente estos profesionales son los que deberían de estar haciendo seguimientos de obras en los que se mueven grandes cantidades de tierra para evitar que se destruya información histórica, entre otras cosas. Pero como os digo, hay que ponerse de nuevo en el contexto de la época. Estamos a finales de los 90, principios de los 2000. La construcción era el principal motor de la economía española, se movían cantidades ingentes de dinero. Las obras públicas y privadas alcanzaban dimensiones pocas veces vistas. Y claro, muchas de estas obras también necesitaban arqueólogos, con lo que esta profesión también sufrió un boom espectacular. Cientos de empresas de arqueología surgieron para absorber a los miles de licenciados que accedieron a ellas sin grandes exigencias formativas, ni vocacionales, ni de escrúpulos. Tened en cuenta en pleno pelotazo urbanístico lo que supone para un promotor que aparezca un yacimiento arqueológico en un sitio donde quiere construir. Un problema que le va a acarrear retrasos millonarios. Es por eso que los profesionales y empresas de arqueología que más empezaron a prosperar en aquella época son los que trabajaban más rápido, a costa la mayoría de veces de utilizar metodologías incorrectas o hacer intervenciones muy limitadas para dar el pego y que la obra continuase lo antes posible, causando con estas pobres actuaciones pérdida de información histórica de un valor incalculable. Y eso en el mejor de los casos. En el peor, el arqueólogo simplemente ponía la mano para recibir unos billetes, hacer la vista gorda y liberar el suelo sin realizar ningún tipo de intervención, costumbre que aún a día de hoy se sigue manteniendo. ¿Cuántos yacimientos de valor incalculable estarán destruidos e enterrados bajo moles de hormigón, olvidados o incorrectamente documentados por culpa de estos profesionales que supuestamente son los que deberían de velar por protegerlos? Y ojo que con esto no estoy criticando a todos los arqueólogos, tengo muy buenos amigos que se dedican a esta profesión, pero tristemente la mayoría de profesionales serios y con escrúpulos se han apartado de la arqueología, o están quemados por el tinte feudal y cuasi mafioso que ha tomado este oficio. Si estáis interesados en conocer más sobre este asunto, os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo un PDF sobre un estudio que aborda muy bien todo lo sucedido en aquella época. Pero ¿qué pasó cuando comenzó la crisis del 2008 y se terminó el boom inmobiliario? Pues que inevitablemente llegó también la crisis de la arqueología. Se estima que en tan solo 5 años desaparecieron en España el 42% de las empresas de arqueología existentes y las supervivientes solo mantenían el 34% de los puestos de trabajo, muy mal remunerados por lo general. ¿Vosotros qué tipo de empresas creéis que se mantendrían en esta hecatombe? ¿Las que tenían una forma ética, responsable y cuidadosa de trabajar? ¿O las que ponían menos inconvenientes o incluso la mano para liberar el suelo del problema arqueológico que impedía al constructor o la administración de turno hacer sus chanchullos? Es curioso como muchos profesionales de esa época son luego los que van en prensa dando lecciones morales sobre gestión de patrimonio, cuando probablemente fueron partícipes del, como ya he dicho y tengo que recalcar, el que ha sido el mayor expolio arqueológico que ha sufrido este país en su historia. ¿Y cómo es la arqueología a día de hoy? Os preguntaréis. Pues es una profesión que está de capa caída. Hay profesionales que la desarrollan dignamente, pero también hay personas que tienen que recurrir a las mentiras y a las payasadas para engañar a la gente, viviendo de nuestros impuestos para hacer cosas como esta. Que este es un caso especialmente grave, un arqueólogo que manipuló varias piezas de cerámica de un yacimiento para cambiar la historia del euskera y así obtener subvenciones millonarias. Que a este le pillaron porque ya era sangrante lo que estaba haciendo, pero creo que es el ejemplo perfecto para daros a entender la deriva que está tomando una parte muy importante hoy en día de las excavaciones arqueológicas. Son circos mediáticos. No se busca ni enriquecer nuestros registros históricos ni nuestro patrimonio, o al menos ese no es su principal objetivo, como debería de ser. Lo que se busca es, con la colaboración de la prensa, crear el titular más llamativo posible, vender tanto humo como para intoxicar a la ciudadanía y a la administración, solo con el fin de obtener la mayor subvención posible. Que no digo que a la gente no haya que pagarle por su trabajo, pero desarrollar esas mentiras, esos embustes, para obtener dinero público, que es dinero que nos quitan de nuestros impuestos, para hacer negocio, pues ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo despreciable. Es como aquí en YouTube utilizar una miniatura de estas con clickbait del malo para que entres en un vídeo. Pero en este caso, cuando entras al vídeo no solo te quitan tu tiempo, sino tu dinero de tus impuestos, que se podrían estar utilizando para cosas mucho más importantes, como otras excavaciones, sanidad, educación o lo que sea. Os voy a poner un ejemplo de este tipo de excavaciones amarillistas, en este caso una que me toca muy de cerca y en cuya excavación este mismo año me he podido infiltrar y encontrar cosas, bueno, digamos sospechosas. Se trata de la excavación llamada, entre muchísimas comillas, Lucus Asturum en Llanera.
Esta excavación la lleva la arqueóloga Esperanza Martín, que ya es una vieja conocida del canal. Ya os comentaba en otro vídeo un artículo en que esta señora afirmaba que todos los que tenemos un detector de metales somos unos criminales, que nos dedicamos a vender piezas expoliadas de yacimientos por internet. Me surgió la curiosidad por su trabajo ya desde el año 2018, en que realizó su primera excavación de este lugar y nos vendía en prensa que había descubierto la ciudad romana de Lucus Asturum. Me extrañaba tal afirmación porque había otros arqueólogos e historiadores de mucho más renombre que esta señora que decían que la localización de esta ciudad no estaba nada clara. Hay investigadores que afirman que la mítica ciudad podría hacer referencia a un castro de la zona, que por cierto está parcialmente destruido por una vía de tren, o incluso otros que la situarían en Oviedo. ¿Sería entonces ella la descubridora de esta legendaria urbe romana? ¿La primera ciudad romana que se conoce en Asturias? Pues bien, los resultados de la primera excavación de 2018, en que tantas expectativas había puestas con estos espectaculares titulares en prensa, fueron tremendamente decepcionantes. Sus únicos hallazgos, después de haber utilizado técnicas tan novedosas como el georradar y los vuelos de dron, fueron unas estructuras compartimentadas del tamaño de una cuadra y unas supuestas y diminutas termas. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de este estrepitoso fracaso en tratar de localizar la supuesta ciudad, en la prensa, sobre todo en un periódico concreto y con un periodista concreto, se le daba un bombo que flipas al tema, con decenas de noticias. Era increíble. Por cierto, el señor Franco Torres es el mismo que escribió el artículo sobre el saqueo de los piteros, arrasan el patrimonio y venden el botín por internet, poniéndonos a los aficionados a los detectores de metales como criminales. Con el señor Franco me puse en contacto de su día para tratar de hacer otro reportaje que realmente muestre lo que es la realidad de este hobby. Lo que en principio me parecía interesado, luego me dio largas y aún a día de hoy sigo esperando. Supongo que hay cierta amistad entre estos dos personajes y todo el espacio en su panfleto lo quiere llenar con noticias de los supuestos e indicios de la gran ciudad romana de su amiguita. Pero volviendo al tema, si realmente hay una ciudad romana ahí, ¿dónde está el trazado, sus calles, sus edificios? El foro, la red de alcantarillado, el teatro, el resto de elementos indispensables que configuran una auténtica ciudad romana. ¿Alguna estructura que realmente sustente lo que se está diciendo en prensa? ¿Hay algún comité científico que avale lo que está diciendo esta señora? No hay nada de eso y aún así, en los periódicos cuando se acaba la excavación dicen que ha sido un rotundo éxito, que hay muchos supuestos e indicios de una posible trama urbana ortogonal, que se necesita mucho más dinero para seguir investigando, cómo no. A mí esto me huele a otro caso flagrante de venta de humo para conseguir subvenciones, y no soy el único. He comentado este tema con varios amigos y conocidos que se dedican a la arqueología y me han dicho que como mínimo es un caso de mala praxis arqueológica. Si se supone que hay ahí una ciudad, lo que se debería hacer son catas diseminadas para tratar de averiguar el planeamiento de la misma. Pero no lo hicieron porque saben que no hay más, prefieren seguir diciendo que hay indicios, que hay posibles, para lograr nuevas subvenciones año tras año, y así hasta que se jubilen si puede ser. 15.000 euros de subvención en 2018 y 19.000 en 2021 ya se han llevado, eso que yo sepa. Dinero público que se le entrega a una empresa privada, Dolabra Arqueología, que dirige Esperanza Martín. No es muy raro que el Ayuntamiento de Llanera le otorgue el contrato para la excavación año tras año a esta empresa de antemano y con exclusividad, es decir, a dedo. ¿Alguien que entienda de estos temas me puede aclarar en los comentarios si esto es legal? Es decir, ¿se pueden entregar decenas de miles de euros de dinero público a una empresa privada sin que exista una licitación? Porque a mí me huele fatal. Este año 2021 he aprovechado que estaban haciendo unas visitas al yacimiento y me he acercado a ver cómo era eso. Visitas con escaso éxito, por cierto, a pesar de todo el bombo que se le da en prensa, porque el día que yo fui por lo menos estábamos yo y otro paisano. Lo que vi ahí me sorprendió para mal. Sabía que esta señora, a través de su empresa, no es muy amiga de contratar empleados. Prefiere pedir voluntarios para todas las excavaciones que realiza. Supongo que es una forma de optimizar el dinero de la subvención y luego poder gastárselo en sus cosas. Pero lo que vi ahí eran niñas trabajando, es decir, estas niñas ¿cuántos años tendrán? ¿13? ¿Esto no se puede considerar explotación infantil? ¿Se puede asegurar un menor en una obra de este tipo? Algunos me diréis que estaban ahí para formarse, pero me parece tan despreciable este caso de hacer negocio a partir de voluntarios como los de los grandes restaurantes de renombre que no pagan a sus aprendices. Aprovechando que estaba ahí, le pregunté a otro, supongo que era otro voluntario, que dónde estaba la ciudad que se anunciaba en prensa, porque lo único que pude ver era un par de estancias totalmente arrasadas por el arado y los saqueos del tamaño de un gallinero y un pozo. Lo que me dice el tipo es que ellos nunca habían dicho que ahí había una ciudad. Me comenta que lo que creen que hay es un pequeño asentamiento, un conjunto disperso de edificios, y a mí ya, ante la ausencia de coherencia, solo me queda la duda. Bueno, en verdad duda ya poca. Para mí se confirma que todo lo que publican en prensa son noticias falsas, rellenadas y adulteradas con historias de hadas. Lo único que hace Esperanza es vender humo, todo para influir en la opinión pública y conseguir subvenciones para su empresa, que no son pequeñas precisamente. Con el apoyo de la prensa lanzan toneladas de desinformación acerca de lo que debería constituir el tratamiento serio de una investigación científica. Y claro, todos los años después de sus 30 días de excavación, otra vez un montón de noticias en prensa con más mentiras, supuestos y posibles. Y por supuesto pidiendo más dinero para la próxima excavación, que esa sí que va a ser la buena. Esa va a ser en la que va a aparecer la ciudad y los grandes hallazgos. Esto para ellos es una mina de oro, no la van a dejar escapar. Yo lo que me pregunto es en qué se gasta ese dinero, porque he hablado con otros arqueólogos y no salen las cuentas. He tratado de pedir información del desglose de gastos de esta excavación al Ayuntamiento de Llanera en varias ocasiones de manera insistente y por diferentes medios, sin respuesta alguna. Siendo cargos públicos de un concejo de poco más de 13.000 habitantes, supongo que estarán ocupadísimos tratando de mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Y claro, imagino que no podrán atenderme. O igual es que
están liados subiéndose el sueldo, que también puede ser. También he pedido información vía registro telemático, rellenando el formulario de acceso de información pública del Principado de Asturias y sin respuesta hasta el día de hoy. Yo no entiendo mucho del tema de administración pública ni nada, pero ¿no están obligados a dar estos datos por la ley de transparencia? Si alguien me puede decir en los comentarios si esto es así o no. De verdad que estoy intrigadísimo en ver en qué se gastan 19.000 euros en una excavación de un mes y lo que puedan llegar a hacer de trabajo de laboratorio. Para los que seáis de fuera de España, el salario anual que se percibió en este país en 2020 fue de unos 18.500 euros más o menos. De verdad que me puede la intriga, más cuando están utilizando mano de obra infantil y voluntarios para llevar a cabo los trabajos. El alojamiento se lo proporciona el ayuntamiento, así como las tareas de desbroce y herramientas. Y lo que probablemente más podría inflar el presupuesto, que es el georradar en los vuelos de dron, que habrá que ver si no son voluntarios también. Entiendo que se hicieron en 2018 con la primera subvención de 15.000 euros. ¿En qué se estará gastando ese dinero de nuestros impuestos que se podría utilizar para otras cosas de mucha más utilidad pública que financiar un circo arqueológico lleno de mentiras y vendehumos? Porque además es que ¿de qué sirve esta excavación? Y no me malinterpretéis, sabéis que soy el primero que quiero que se excave todo lo posible para averiguar más de nuestro pasado cuanto antes. Más cuando por culpa de un arqueólogo corrupto puede quedar arrasado por una planta fotovoltaica. Pero esto se supone que debería de enriquecer el patrimonio de Llanera, que para eso sus ciudadanos están pagando la excavación. Y esto es lo que me he encontrado solo una semana después de finalizar la misma. El yacimiento totalmente tapado. Ahí solo quedaba una señal que indicaba que esa era una zona de trabajos arqueológicos. ¿De qué sirve a los ciudadanos que se excave este enclave si no queda un lugar visitable que atraiga al turismo y devuelva parte de lo invertido al municipio? Si es que ni siquiera se ha publicado ningún artículo científico sobre la excavación que aporte algo reseñable a la historia de Llanera, solamente supuestos indicios imposibles que no llevan a ningún lado. Quiero pensar que no soy el único interesado en saber en qué se han gastado los decenas de miles de euros de nuestros impuestos que se le han dado a la empresa de la señora Esperanza Martín, ya que a pesar de mi insistencia me ha sido imposible obtener esta información. He pensado en recoger firmas, a ver si somos suficiente gente logramos que nos hagan caso y nos muestren la información. Sé que muchos que me estáis viendo que pensáis que firmar en sitios como change.org no vale para nada, pero yo os aseguro que sí. Los que llevéis tiempo en el canal sabréis que hace unos años recogí firmas para que se respetase la fachada de un edificio histórico de la Guerra Civil aquí en mi ciudad, y gracias a haber recogido más de 12.000 al menos se ha logrado que respeten una parte y se ponga una placa explicativa. Así que por favor entrad en el enlace, leed la petición que estoy haciendo, que creo que es bastante razonable, y si veis que os apetece firmadla y compartidla, que así me ayudáis muchísimo. No es curioso como estos que siempre van dando lecciones sobre el uso de detectores de metales y gestión de patrimonio son luego los que más cosas cuestionables hacen? De verdad que me gustaría haber tenido más tiempo para hacer este vídeo, encontrar más noticias relacionadas con lo que he ido hablando para que quedase todo más claro, pero yo, como la mayoría de gente que me está viendo, tengo que trabajar más de un mes al año para ganarme un sueldo, y claro, la falta de tiempo me lo ha impedido. Aún así, espero que os haya resultado interesante el vídeo, a ver si me podéis echar una mano con lo de las firmas, que creo que es algo importante, que oye, igual luego me cierran la boca y todas esas niñas están en nómina cobrando 500 euros a la semana, pero creo que al menos tenemos derecho a saber en qué se está gastando ese dinero, ¿no? Y eso es todo, nos vemos el próximo viernes.